Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 15, verse 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, verso 1. And it says, I am the true vine, and my Father is the gardener. Verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. And so, in this parable, en esta parábola, amen, it teaches us, that we need to be connected to God at all times, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que tenemos que estar conectados con Dios a todo momento, amen. And so, the more connected you are with Him, ¿verdad?, lo más conectado que tú estés para con Él, the better for you as a person, ¿verdad?, that you'll be prepared for anything that comes. ¿Verdad? Lo más preparado que tú vas a estar, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Para lo que venga. Amen. And so, so many things, that we always go through. Amen. Tantas cosas que nosotros pasamos. Amen. If we're connected to Him, ¿verdad? Si estamos conectados con Él, we know that we're going to be what? Okay. Sabemos que vamos a estar bien. And so, in this, story or sorry, en esta historia, amen, in this parable, en esta parábola, that's what it says, ¿verdad? Es lo que dice. As believers, ¿verdad? Como creyentes, amen, we know that we need to do our part to always be connected with God. Sabemos que tenemos que hacer nuestra parte para estar siempre en esa conexión para con Dios. Amen. We know that church is important. Sabemos que la iglesia es importante. We know that reading the word is important. Sabemos que leer la palabra es importante. We know that praying is important. Sabemos que, la oración es importante. And so we already know the things that we need to do, amen, to be always connected with God. Sabemos todo lo que tenemos que hacer para estar conectados para con Dios. But like everything, at times we still get what? Disconnected, ¿verdad? Como todas las cosas, ¿verdad? En veces todavía nos desconectamos. Amen. And so, in this parable, ¿verdad? En esta parábola, that's exactly what it's saying, ¿verdad? Y es exactamente lo que está diciendo. And so, as we start, ¿verdad? Verse 1, como comenzamos el verso 1, one of the first words, ¿verdad? That it says, I am, ¿verdad? Dice la primera palabra que dice que yo soy. And that I am, dice, who is that I am? Dice, ¿quién es ese yo soy? Here he's talking about Jesus. Aquí está hablando de Jesucristo. And then, Jesus says, I am the true vine. Dice, Jesucristo dice, yo soy ¿qué? La vid verdadera. Amen. And then, it specifies regarding his Father. ¿Verdad? Específicamente, ¿verdad? Dice quién es su padre, ¿verdad? And my Father is the gardener. Dice, y mi padre es el labrador. And so, that's, what it explained. Jesus is saying, who is the Father, ¿verdad? Jesucristo está diciendo quién es su padre. And then in verse 2, ¿verdad? En verso 2, it says, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Dice, y todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, dice que lo quitará. And so, you might be, connected up to a certain point, ¿verdad? But you don't produce no fruit, then it's going to be what? Cut off. ¿Verdad? Dice nosotros, ¿verdad? Dice, si estás, ¿verdad? Conectado, ¿verdad? Para con Dios, amen. Dice con este pámpano que está representando, ¿verdad? Dice, y no lleva fruto, entonces, ¿qué será? ¿Qué? Quitado, se va a cortar. And so, that means, that you're not producing, no estás produciendo, amen. That means, that you're not gonna grow, quiere decir que no vas a ¿qué? A crecer, amen. And so, being cut off completely, va a ser cortado, ¿verdad? Totalmente. That means that you're not gonna be what? Part of that vine, ¿verdad? Quiere decir que no vas a ser parte de ese ¿qué? De ese pámpano. Amen. Why? Because you're being what?
cut off, ¿verdad? Porque eres cortado. And then at the same time, ¿verdad? Y a la misma vez, it says, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Y luego, dice, y todo aquel, dice, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. And so, being pruned, ¿verdad? We understand, ¿verdad? The trees, ¿verdad? The plants, ¿verdad? Sabemos los árboles, ¿verdad? Las plantas, amen. They have to be what? Pruned, ¿verdad? Tienen que ser, ¿verdad? Cortados, ¿verdad? In the way so that it can what? Grow more, ¿verdad? Para que crezca más, ¿verdad? It'll look more beautiful, ¿verdad? Se va a mirar más hermoso, amen. And so it's going to produce more, va a producir más. It's going to grow taller, va a crecer más grande, ¿verdad? And so, that's the concept, ¿verdad? Es el concepto that we see it here on earth, que lo miramos aquí en la tierra. For example, trees, ¿verdad? Por ejemplo, los árboles, amen. How they have to be pruned, ¿verdad? Cómo tienen que ser, ¿verdad? Cortados, ¿verdad? And so that tree may continue what? Growing, para que ese árbol continúe, ¿qué? Creciendo and producing fruit y produciendo ese fruto. Well, it's the same thing with us. Es la misma cosa con nosotros. Amen. God, ¿verdad? He is, the gardener, ¿verdad? Dios mismo es el labrador. So he's the one that's gonna what? Prune us as people, ¿verdad? Él es el que, nos va, ¿verdad? A cortar, ¿verdad? A nosotros mismos, so that we may continue what? Growing, para que nosotros sigamos, ¿qué? Creciendo, produciendo, changing, cambiando, molding, moldeando. Do you understand? Because as people, ¿verdad? Como personas, amen. If you just let a tree, for example, that starts growing crooked, ¿verdad? Si dejas a un árbol que comienza a crecer, ¿verdad? Un poco chueco, ¿verdad? A un lado, amen. That's the way it's going to grow. Es de la manera que va a crecer. But as a gardener, ¿verdad? Dice, como el labrador, he's going to do what he needs to do to fix that tree before it can ever what? Be straightened out, ¿verdad? Dice, tiene que hacer, ¿verdad? El labrador lo que tiene que hacer. Dice, ¿para qué? Dice, para, que ese árbol sea que enderezado. Dice, para que haya tiempo de enderezarse. It's the same thing with us. Es la misma cosa con nosotros. In our lives, en nuestras vidas, as people, como personas. Amen. Sometimes, amen, we start growing what? The wrong way, ¿verdad? Comenzamos a crecer de la manera equivocada. That is not going to produce, que no va a producir. Amen. And so God the Father, ¿verdad? Dios nuestro Padre, He's going to work in us, va a trabajar en nosotros, so that we can what? Be what? Straightened out, para podernos que enderezar and grow the right way, crecer de la manera correcta, so that we may produce, para poder producir, amen. Because everything that God works, todo lo que Dios trabaja, fíjate. Everything that God works, todo lo que Dios trabaja, He's going to make it work good. Él va a hacer que trabaje bien. He's going to make sure that you produce good. Él va a asegurarse que tú produzcas que bien. He's not going to let you, just whatever you grow as you grow. Él no va a permitir que tú crezcas como vayas a crecer y nomás, creciendo como sea. No. He's going to take care of you. Él va a cuidar de ti. And so that's why he needs to what? Prune us, ¿verdad? Tienes que, cortarnos, amen, so that we can grow the best way, para, poder crecer de la mejor manera. And so, in our spiritual life, en nuestra vida espiritual, in this journey that we're in, ¿verdad? En esta jornada, que nosotros vamos caminando, amen. God is always working something in us. Dios siempre está trabajando algo en nosotros. Why? Because He wants us to produce. Él quiere que nosotros siempre produzcamos. And at the same time, it's going to bless our life, y a la misma vez va a bendecir que nuestras vidas. He always wants the best for us. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. And so if we let ourselves be pruned by God, y si nosotros, ¿verdad? Permitimos, ¿verdad? Que Dios sea, ¿verdad? El que nos, ¿verdad? Corte y nos molde, amen, that's going to help us. Eso nos va a ayudar a nosotros. And that means, that we're going to be, how God wants us to be, y así vamos a ser como Dios quiere que nosotros seamos.
the right way, de la mejor manera. Amen. You don't want to just be cut off. Oh, this tree is no good. It doesn't produce anything. Vámonos. They cut you off and that's it. You're not going to grow no more. You're not going to produce no more. That's it. That tree is no longer going to be there, ¿verdad? Because it's going to dry up, ¿verdad? Tú no quieres, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nomás nos corte, ¿verdad? Y diga, no, pues este árbol no produce, ya no hace nada, pues hay que cortarlo porque, como dice, no hay remedio, ¿verdad? Hay que cortarlo y ya ese árbol ya no va a servir. No. God wants us, to produce. Dios quiere que produzcamos. Amen. And so He's going to work in us y Él va a trabajar, ¿qué? En nosotros. And so, we have a lot of impurities, that tenemos muchas impurezas. A lot of things that we need to work on in our lives. Muchas cosas que tenemos que trabajar, ¿qué? En nuestras vidas. That's what God is going to work. Eso es lo que Dios, ¿qué? Va a trabajar. Because He loves us, because He cares for us, porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Even as people, amen, when they have their trees, when they have their plants, la gente cuando tiene sus plantas, o sus árboles, do people speak to them? La gente habla con ellos? Yeah. How beautiful flowers you're producing. Qué bonito, flores estás, produciendo. Look at that fruit. Oh man, they're nice and big and beautiful. Esa fruta, que está produciendo bonito, y hermoso, ¿verdad? Y, listos para comer. And so you talk to those trees, to those plants. Hablas con esos árboles y con esas plantas because you care for them. ¿Por qué? Porque te encariñas con ellos. They're part of you. Son parte de ti. They're part of your home. Son parte de tu hogar. And so, as people, we care for plants and trees. Si nosotros como persona nos preocupamos por esas plantas y por esos árboles. What about God with us? Y Dios con nosotros. Doesn't He loves us more? And cares for us more. ¿Qué acaso Dios, verdad, no nos ama más y quiere lo mejor para nosotros más? Do you understand? And so why? Because He wants us to produce fruit. Él quiere que produzcamos ese fruto. And so, that's why, ¿verdad? It's important, ¿verdad? Es importante, that as a believer, tú como creyente, you need to produce what? Good fruit. Tú como creyente tienes que, producir ese buen fruto. Amen. Because people are always what? Seeing you, ¿verdad? La gente siempre te está, ¿qué? Mirando, ¿verdad? What kind of a tree are you? ¿Qué clase de árbol eres? Amen. Are you a tree with thorns? ¿Eres un árbol con espinas? Nobody's going to want to get close to that tree. Nadie se va a poder, querer acercarse pronto a ese árbol, because this tree is no good, ¿verdad? Este árbol, no es bueno, because it's like, it had thorns, ¿verdad? Tiene esas espinas. But a good fruit, a good tree, ¿verdad? Un árbol, de buen fruto. Amen. People are going to be like, man, what a beautiful tree. Qué hermoso árbol. And then, that's describing us as people. Eso nos describe a nosotros como persona. Fíjate. And how we're supposed to be and how we represent God. ¿Cómo debemos de ser y cómo vamos representando nosotros a Dios? Because what? People are always, what? Keeping an eye on us. La gente siempre está mirándonos, ¿verdad? I've said it before, lo he dicho antes, they're always going to see, well, what kind of a fruit are you? ¿Qué clase de fruto eres? What kind of a Christian are you? ¿Qué clase de cristiano eres? If you're, credible or not credible. Si eres creíble o no eres creíble. People are always going to look at that. La gente siempre va a ver eso. Amen. And so remember, we need to produce, we need to grow. Amen. Dice, tenemos que producir y tenemos que crecer. And then it says, verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Verso 3, dice, ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. And so that is what our spiritual life. Esa es nuestra vida espiritual. You know, we're already clean when we accept what? Christ as our personal Savior. ¿Verdad? Ya somos limpios en el momento que ya aceptamos ¿qué? A Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amen. You know, but do we still need to be what? Pruned? Debemos de ser todos aún así cortados para seguir creciendo so we can continue growing? Yes. You know, but you know, it's not that you're being cut off by being pruned because you're bad, ¿verdad? You know, because you're already saved, amen, but you still need to be what? Pruned to be what? Better, ¿verdad? You know, entonces, you know, claro que tenemos que, you know, ser cortados, ¿verdad? Por medio de Dios para seguir creciendo y todo, pero dice, ya somos salvos, amen, pero todos tenemos que ser cortados para seguir, ¿qué? Creciendo. Amen. And that's the important thing. Amen. You know, in other words, does God work in your life every day? ¿Acaso Dios trabaja en tu vida cada día? You see? Why? You know, el por qué. Dice, because you are already what? Clean because of the word I have spoken. What is the word? ¿Qué es la palabra que se ha hablado? The word of God. La palabra de Dios is what speaks to us, es lo que nos habla a nosotros, amen. And so that's why, ¿verdad? When the word of God is spoken, cuando la palabra de Dios es hablada, amen, it tells us what it needs to tell us, nos dice lo que nos tiene que decir. So spiritually we're being what? Pruned, ¿verdad? Espiritualmente, y nos somos ¿qué? Cortados, so that we can continue growing more. Para que continuemos, ¿verdad? Creciendo más. And then, you know, it says, you know, on verse 4, ¿verdad? Verso 4. And the first thing it says, remain in me. ¿Verdad? Las primeras palabras dice, permaneced en mí. Who is me that is talking about? You know, ¿quién es, verdad? De la persona que está hablando, permaneced en mí. That's Jesus. Ese es Jesucristo. Amen. Because Jesus is what? The vine. Jesucristo es el qué? El pámpano. Remember, God is the gardener. Dios es qué? El labrador. Yes. Jesus is the vine. Jesucristo es el pámpano. And so that's why it says what? Dice en verse 4, verso 4, ¿verdad? Dice, remain in me, ¿verdad? Permanecer en mí. So, do we have to be connected to Jesus? ¿Tenemos que estar conectados para con Jesucristo? Yes. Sí. Remain in Him. You know, permanecer, ¿qué? En Él. Be connected to Him. Estar conectados con Él. Sí. And so that relationship, ¿verdad? That's what he's speaking about. Está hablando de tener que una relación, ¿verdad? Always be, you know, in that connection, ¿verdad? Siempre estar en esta conexión, ¿verdad? You know, because that's how we're gonna grow. Es de la manera que vamos a crecer. That's the way we're gonna produce. Es de la manera que vamos a ¿qué? A producir. You know, if, you know, and so that's why, ¿verdad? Y por eso, it's so important, es tan importante to remain, amen, in Jesus, ¿verdad? Permanecer en Jesucristo. Always be connected to Him. Siempre estar conectados para con Él. How are you going to be connected to Jesus? ¿Cómo vas a estar conectado con Jesucristo? What did I say? Going to church, reading His Word, being prayer, ¿verdad? Dice que ir a la iglesia, leer su palabra, estar en oración. That's how you're going to be connected to Him. Esa es la manera que tú vas a estar conectado para con Él. Amen. You know, and so, you know, when we get disconnected, ¿verdad? Cuando nos desconectamos, you know, un poco, amen, you know, it's, you know, because of whatever reason, ¿verdad? Por cualquier razón, you know, that branch, ¿verdad? That leaf, you know, ese ramo, ¿verdad? Esa hoja is gonna turn what? Yellow, ¿verdad? Se va a poner amarillo, you know, because it's not what? Fully connected, no está totalmente, ¿qué? Conectado. You know, you're already separating, luego ya te comenzas ¿qué? A separar, amen. And so, you know, sooner or later, what's going to happen? ¿Qué va a suceder tarde que temprano? That part is going to die. Esa parte se va ¿qué? A morir. Why? Because you're no longer what? Connected. You know, ¿por qué? Porque ya no estás ¿qué?
conectado. And then it says, as I also remain in you. Dice, y así dice, y yo en vosotros. Amen. You know, when we connect to Jesus, ¿verdad? Jesus is going to connect what? With us, ¿verdad? Cuando nosotros nos conectamos con Jesucristo, Jesucristo siempre va a estar conectado, ¿qué? Con nosotros. Now, this is the thing. You know, does Jesus, you know, ¿cómo dice? Separates from us. ¿Jesucristo se separa de nosotros? You see? We know. Jesus will never separate from us. Jesucristo nunca se va a apartar de nosotros. Who separates? ¿Quién se separa? We do. You see? We do. You know? And so, you know, that's the thing, ¿verdad? Esa es la cosa. Dice, I am the vine. Dice, remain in me. Dice, as I also remain in you. Dice, permanecer en mí. Dice, y yo en vosotros. And then it says, no branch can bear fruit by itself if you're not connected. Dice, como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo. You know, y eso es cuando uno se separa. It says, it must remain in the vine. Dice, y si no permaneceres, dice, en la vid, así tampoco, dice, vosotros, si no permanecéis en mí. And so that's why we should always be connected. Dice, neither can you bear fruit unless you remain in me. And so, you know, it's telling us again, if we're not connected to Jesus, si no estamos conectados con Jesucristo, we're gonna die. Nos vamos a morir. Things are not gonna work out. Las cosas no van a trabajar. You know, and so, you know, unfortunately, ¿verdad? Desafortunadamente, you know, the enemy, ¿verdad? El enemigo is always going to work something, ¿verdad? Siempre va a querer trabajar algo to separate us from God, para separarnos de Dios. So that we may not be connected, you know, to Jesus, para no estar conectados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Amen. And so, you know, we need to understand this. Tenemos que entender esto. You know, that it is important to remain connected, amen, no matter what. Es importante, dice, de siempre estar conectado, fíjate, para con Jesucristo, dice que todo el tiempo. Amen. You know, we should always be in that connection with Him. Dice, tenemos que estar en esa conexión para con Él. And then it says, you can never be on your own. Fíjate. Nunca puedes estar tú solo. You cannot separate yourself. No te puedes separar. You know, because it's not good for you. No es bueno para ti. You have to be connected, amen, to Jesus. Tienes que estar conectado para con Jesucristo. And that's the important thing in our lives. Esa es la cosa importante para nuestras vidas. And so, you know, like I said, unfortunately, people separate. La gente se separa. Not good, ¿verdad? You know, dice, eso no es bueno. And so we, ¿verdad? As people, we don't want to dry up, ¿verdad? Como personas no nos queremos que secar. You know, sometimes, ¿verdad? Within time, en veces va como va pasando el tiempo, ¿verdad? You come to church, vienes a la iglesia, everything is good, todo está bien, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Y todo. Amen. But at times, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en momentos? You know, we start growing what? Cold, ¿verdad? Nos comenzamos, ¿qué? A enfriar. Yes? And so from there, you know, when we start getting cold, ¿verdad? Nos comenzamos a enfriar spiritually, ¿verdad? Espiritualmente, amen. You know, what are you going to be doing? You're going to be what? You're going to start separating. ¿Verdad? Vas a comenzar, ¿qué? A separarte. And that's not good for you. Amen. Y eso no es bueno para ti. Amen. So you have to do what you have to do. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Like I said, you know, you're tired, you don't want to go to work, you don't want to go to school, you know, estás cansado, no quieres ir a trabajar, no quieres ir a la escuela, but if you don't go to work, they're not going to pay you, ¿verdad? Si no vas a trabajar, no te van a pagar. Tú dices, no, pues I gotta go to work, you know, porque I got bills to pay, tengo, you know, tengo que pagar biles. Okay, so there's a reason why, ¿verdad? Hay una razón por qué.
You know, if you don't want to go to school, no quieres ir a la escuela, then you say, well, you know, I'm not going to graduate, no va a graduar. Harder to find a job, más difícil para encontrar un trabajo. So you say, what? Well, I got to go to school, ¿verdad? Tengo que ir a la escuela, ¿verdad? Because it's going to be important for my future, va a ser importante para mi futuro. Even though you don't want to, aunque no quieres, but then you motivate yourself. What did I say? You motivate yourself, te motivas a ti mismo to go, ¿verdad? Para ir. You as a believer, you need to motivate yourself. Como creyente te tienes que motivar. I know at times it's hard. I know at times it's a challenge. Yo sé que a veces es fuerte, es difícil, es un reto para tu vida. But you need to push yourself. Tienes que darte ese puchoncito and motivate yourself y motivarte because this is something for eternity. Esto es algo por la eternidad. This is not, just something for, tomorrow. Esto no nomás, para mañana. This is forever. Esto es para siempre. Amen. And so that's why you need to do what you need to do to be always connected with Jesus. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para mantenerte en esa relación, conectado con Jesucristo. And so, that's why, ¿verdad? Y por eso dice, Jesus said what? I am the vine. Jesucristo dijo que yo soy, ¿qué? Dice, la vid verdadera. Amen. And so that's why, ¿verdad? We need to push ourselves, ¿verdad? Tenemos que, darnos esa motivación, amen, to continue being connected to Him, estar conectados para con Él. We have to. Tenemos que. Because, it will be sad, ¿verdad? Va a ser triste. Of all the things that we know are going to come, de todas las cosas, que sabemos que van a venir, that are not good, que no son buenos. Y luego, ¿qué dice? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. If you know, the things that you need to do and you don't do them, not good for you. No es bueno para ti. And so it doesn't matter how much you know the word, no importa qué tanto, ¿verdad? Sepas de la palabra. It's important, ¿verdad? Es importante, amen, that we may always be connected, ¿verdad? Que siempre estemos en esa conexión, amen, with Jesus, ¿verdad? Con Jesucristo, amen. And that's what's going to help us, amen, to get ready and prepare. Y es lo que nos va a ayudar para seguir, ¿qué? Alistándonos y preparándonos, amen. Dice, for what is to come, pues dice, por lo que ha de venir. And so in James, ¿verdad? Chapter 4, verse 8. En Santiago, capítulo 4, verso 8. And, this is, very important to us, ¿verdad? Es importante para nosotros. That even though, amen, like I said, that we mess up, ¿verdad? A pesar de que muchas veces fallamos, it is important to understand this, y es importante, aprender esto. And so in James chapter 4, verse 8, Santiago capítulo 4, verso 8, and it says what? Come near to God, and He will come near to you. And then it says, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verso 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará, ¿qué? A vosotros. Y luego dice, pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros, dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amen. And so, what is that telling us? ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo? We need to be what? In that constant relationship, ¿verdad? En esa constante relación, ¿verdad? So that, we get convicted of our sins, para hacer que en esa, convicción de nuestros pecados, and what? And repent and make things right, ¿verdad? Y arrepentirnos y hacer las cosas bien, like it's supposed to be, como debe de ser, amen. And so that we may be ready for His coming, para estar listo, ¿para qué? Para su venida, amen. But, that's the only way that we're going to be connected. Es la única manera que vamos a estar, ¿qué? Conectados con Él. Amen. He's going to work in our lives, va a trabajar en nuestra vida, because what?
we're connected to him. Porque estamos ¿qué? Conectados para con él. And that's where he's going to work in us. Y es donde él va a trabajar en nosotros.